Bueno, buenos días, mi nombre es Karen. Buenos días, mi nombre es Kevin. Buenos días, mi nombre es Gerson. Buenos días, mi nombre es Gianfranco. Bueno, pues el día de hoy tenemos un tema muy interesante que nos atañe a todos ya sabiendo de la historia, pero en realidad nos remontamos mucho antes de que empezara la historia de la humanidad. Esta historia empieza hace aproximadamente unos 10 millones de años, 500.000 generaciones. Es en realidad un número casi impensable para nosotros, pero todo esto tuvo que pasar y este progreso de especie a especie para que ahora nuestra humanidad y nuestra especie sea lo que es. Entonces, en primer lugar, nos encontramos con dos especies diferentes que son los Australopithecus afarensis y los Australopithecus anamensis. Un dato importante es que Lucy, la primera, digamos, como el primer eslabón de la humanidad, lo encontraron en Etiopía en 1974 y es la primera prueba pues vívida y fehaciente de ese principio del hombre como, pues, como lo conocemos ahora y ese progreso que tuvo que pasar debido a que ya se pudo identificar que tenía la característica del bipedismo. Otro dato interesante que me pareció es saber cómo los científicos, cómo los científicos llegan pues a todas estas conclusiones como tan específicas. Entonces, pues consulté en otro documental de National Geographic acerca del origen del hombre, de dónde venimos, y cuentan la historia de las huellas de la Etoli. Es una historia muy interesante porque es que en la actual Tanzania, se encontró que hace aproximadamente 3.5 millones de años, digamos que erupcionó un volcán. Y de esa erupción salieron pues todas las cenizas y se cubrió el territorio de cenizas. Posteriormente llovió, entonces esas cenizas se convirtieron como en un cemento húmedo. Y eso nos proporcionó una prueba muy importante y es que un par de Australopithecus afarensis salieron a dar un paseo en ese cemento y dejaron sus huellas. Entonces, a partir de eso se pudo, pues juntándolo con los fósiles y con los huesos que se encontraron en estos, digamos, en estos yacimientos, pues se pudieron encontrar todas las características de comportamiento que tenían. Primero que todo, que iban en pareja o en unos grupos más grandes, también la distribución del peso ya en el dedo gordo y cómo pasaban el peso de un pie a otro, y pues todas estas características súper interesantes. Bueno, ahora me gustaría hablar sobre el Homo habilis. Eh, me llamó mucho la atención debido a que en esta etapa fue cuando comienzan a darle un gran uso a las manos y comienzan a darlo como una gran herramienta que pues es una característica fundamental debido a que pues gracias a este uso de las manos surgió el conocimiento y pues comenzaron a crear prácticas, pudieron comenzar a hacer lanzas y diferentes mecanismos para defenderse. Así que pues esto fue un gran avance y a partir de esto pues también se generó un conocimiento compartido, debido a que como se mencionaba en el video, eh, entre ellos se iban enseñando dichas prácticas. Entonces fue algo que comenzó a pasar de generación en generación por miles de años, lo que hizo, y esto conllevó también a que los lazos entre ellos se hicieran mucho más fuertes, porque al haber esa interacción de conocimientos, pues hace que una especie se una. Y como decía Karen, comenzaron a andar en grupo y entre ellos mismos como que comenzaron a tener un sentido de pertenencia para protegerse. Entonces se me hace que eh, ese, esta parte fue muy clave, la de darse cuenta que podían usar sus manos como una herramienta súper importante y gracias a esto se pudo desencadenar lo demás hasta el día de hoy que pues estamos como Homo sapiens sapiens. Bueno, a mí me pareció bastante interesante ese punto de inflexión que hay pues, en el video, o sea, en la historia, de cuando, volviendo al Homo habilis, cuando él comenzó a producir sus propias herramientas, sus armas, o pues, sus lanzas y utilizar piedras para, para facilitar algunas cosas. Y ahí vemos cómo comienza lo que sería esa sensación
podría decir, no de superioridad, pero sí como de comenzar a intentar dominar otras cosas. Antes ellos no podían simplemente cazar cualquier cosa porque no tenían las habilidades, no tenían esas pues características morfológicas como garras o dientes para poder matar un animal más grande que ellos. Claro, no las tenían, así que las hicieron y podían, ya podían eh, hacerse con eso que antes ellos no podían conseguir y por lo tanto progresar. ¿Saben qué me parece interesante? Que al principio del curso vimos un tema y es que nos han pintado, pues a lo largo de nuestra historia, en nuestra educación, que los hombres primitivos vivían en cavernas, cuando en realidad el origen de la arquitectura, pues probablemente no fue así. Y ahora me quedó mucho más claro que eso ya fue, digamos que transcurrió después, cuando llegaron los homo neandertales, en donde pues ellos ya tenían esa capacidad y ese espíritu aventurero y ya no les daba miedo casi nada. Entonces iban y digamos que tomaban las cavernas y las cuevas de los osos y de las bestias, y pues también se aprovechaban, los asesinaban, se vestían con sus pieles y tomaban esas cavernas para ellos y ahí empezaron a vivir. Entonces me parece interesante ese punto. Y otra de las cosas que me parece como importante resaltar es respecto a los Homo sapiens, que básicamente vendrían a ser nuestros antecesores directos. Y era pues todo el tema, pues también relacionado con el curso, que todo el tema del arte, cómo ellos plasmaban sus creencias y las vivencias de cada día, también como las interacciones que tenían con otras especies de homínidos, como digamos eran los neandertales y ese tipo de cosas, que se preservaron y nos ayudan hoy en día como tal a entender su comportamiento y cómo ellos percibían el mundo. Bueno, por último, me gustaría hacer una reflexión que saqué a partir del video, que es que nos podemos volver a dar cuenta. No nos podemos considerar superiores a las demás especies, debido a que, como se vio en el video, pues ahí existe como un complemento, debido a que, pues, sin nuestro entorno y sin esas prácticas que copiamos, pues no hubiéramos podido llegar hasta lo que es hoy en día. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.